Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola. Y Juan José Toribio, director del IES también en Madrid. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, por fin el Consejo de Ministros ha dado luz verde a ese proyecto que el Gobierno había anunciado ya hace bastante tiempo, pero cuyos detalles realmente no hemos conocido hasta hoy. Luego entramos uno por uno en cada uno de esos ejes sobre los que se han establecido todas esas medidas, pero antes os pido una opinión general de lo que se ha aprobado. ¿Era lo que esperabais o no? Bueno, la primera cuestión que yo creo que habría que efectivamente responder es si la situación actual de la economía española necesita esta decisión. Es decir, una situación ciertamente complicada como la que está la economía española, si este anteproyecto de ley de economía sostenible es la solución fundamental, ¿no? Yo creo que lo que necesita la economía española es decisiones inmediatas para frenar el ascenso del paro y garantizar la recuperación. Me dio la impresión el otro día, leyendo las crónicas de la intervención del presidente del Gobierno en el acto de The Economist, al que no pude asistir, que planteaba esta ley como la segunda fase una vez garantizada la recuperación. No sé si fue así más o menos lo que dijo, pero una vez que ya tenemos indicios de que la recuperación está en ciernes, vayamos a plantearnos el día después un modelo económico distinto, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que lo primero no está garantizado, y por lo tanto se podría transmitir señales erróneas a los agentes económicos si empezáramos a hablar de propósitos que pueden ser muy loables, muy necesarios, que podían haberlo sido hace 2 o 3 o 4 años, como es la diversificación del patrón de crecimiento, como es la mejora de las instituciones, ahora hablaremos de ellos, y que los agentes económicos vieran que se desplaza de las prioridades el centro de atención fundamental, que es compensar el gran desplome de la demanda agregada y sobre todo el origen de ese círculo vicioso en el que está inmersa la economía española, que es el aumento del paro, ¿no? Yo creo que esto es importante, no sea que empecemos a discutir sobre asuntos que, siendo importantes, no son urgentes. Claro. Y la habilidad de un decisor político, también de un decisor empresarial, es precisamente aislar dentro de lo importante lo que es urgente. Claro, Juan José. Sí, yo sí tuve la oportunidad de estar en aquella jornada de The Economist. Me pareció que el presidente planteaba esta ley en paralelo a la recuperación. No me pareció que diera esa secuencia temporal, pero a lo mejor no lo entendí bien, ¿no? No, yo creo, mira, todo lo que rodea esta ley ya desde hace tiempo, a mí me parece que viene rodeado de una retórica indebida. Es decir, yo creo que todo viene rodeado de declaraciones ampulosas, de fijación de objetivos y declaraciones de principios, que son unos principios muy loables, pero que en definitiva se parecen más a un ejercicio de comunicación política que yo creo que en el fondo perjudica a la ley. Se trata luego, cuando se entra un poco más en ella, de una ley muy larga, muy compleja, que supone, me parece a mí, o así es la primera impresión que me ha dado a mí, una yuxtaposición de medidas, de una multiplicidad de medidas, todas ellas de corto alcance, a las que no acaba de verse de todas formas el hilo conductor, a pesar de esta declaración retórica, y que, para ser justos, muchas de ellas parecen positivas, aunque a mi juicio el conjunto de ellas sea insuficiente, tanto para apoyar en ellas la recuperación de la economía, que yo estoy de acuerdo con Emilio, debe apoyarse en otros parámetros diferentes, como para asegurar un cambio en el patrón productivo de la economía española, ¿no? Yo creo que es insuficiente. Hay muchas otras cosas que hacer y que no están en la ley. Y las que están, me parece que son muchas de ellas de muy cortito alcance, de muy cortedad de miras, ¿no? Luego os preguntaré también por las cosas que no están, pero hablemos de las que sí que están, vayamos por partes. Empecemos por ese principal objetivo. Hay 3 grandes objetivos, os pido que vayamos entrando en cada uno de ellos para hablar de las medidas que se han aprobado. El primer objetivo es mejorar el entorno económico, la sostenibilidad estrictamente económica, es lo que dice el Gobierno. Aquí se incluyen medidas para mejorar la supervisión del sector financiero, para reforzar la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas. Se les va a obligar, por ejemplo, a presentar planes de austeridad cada 6 meses, o medidas para favorecer los trámites en las contrataciones. ¿Crees que esto es suficiente? ¿Es lo que necesitamos ahora? Bueno, yo creo que los 3 ejes son 3 ejes
bueno, convenientes, ¿no? Pero es verdad que cuando uno, quiero decir, la mejora de las condiciones de entorno, la competitividad empresarial y la sostenibilidad, pues nadie puede cuestionar estos propósitos, ¿no? Suponiendo que ya estuviéramos en una situación de crecimiento, ¿no? Y que hubiéramos parado la hemorragia del desempleo, ¿no? Porque ninguna de estas decisiones, esto es muy importante tenerlo en cuenta, va a actuar como el ungüento amarillo y al día después dirá, ¡ay! El paro se ha acabado, ¿no? Pero sí son decisiones, son algunas de ellas más imperiosas que otras, más necesarias que otras, para mejorar el funcionamiento de la economía, ¿no? Bueno, decía Juan José que efectivamente son algo heterogéneas, ¿no? Porque claro que hay decisiones interesantes. Por ejemplo, reduzcamos de una vez la complejidad para crear empresas. Eso forma parte dentro de las decisiones tendentes a fortalecer la competitividad. Dos, apliquemos algunas de las recomendaciones que se han adoptado en el G20. Y que supone sacar lecciones de la crisis financiera y mejorar la supervisión, mejorar la regulación, etcétera, etcétera. De acuerdo, ¿no? Simplifiquemos y mejoremos los mecanismos de contratación pública también. Pero insisto, son medidas que uno podría pensar, quizá la mayoría de ellas, ¿no? Aquellas que pueden mejorar sobre todo la eficiencia, la productividad del trabajo y uno de sus componentes más importantes, que es la productividad total de los factores, la capacidad competitiva o la sostenibilidad, que yo creo que está muy bien, son medidas como descontextualizadas. Es decir, si este resumen en la página 24 del anteproyecto, que no es todavía ni siquiera un proyecto, creo que formalmente lo que ha hecho hoy el gobierno es considerar esto en el Consejo de Ministros, pero ahora tiene todo un proceso, ¿no? Claro. Si alguien viera esta página 24, diría, bueno, ¿y esto qué fecha tiene? Entonces, ese es el problema, ¿no? Es decir, estamos viviendo probablemente el peor de los momentos en la historia económica reciente. Porque el paro se nos está yendo arriba, porque la renta per cápita se está reduciendo, porque la inversión empresarial está cayendo, porque la tasa de mortalidad está aumentando, de mortalidad empresarial. Y bueno, y este es el parte médico expresivo de las terapias tendentes a eso. No, son terapias muy buenas, pues para que nos luzca el cutis y nos crezca el pelo y desaparezcan las canas y no sé qué. Pero es que el paciente resulta que está en una situación relativamente extrema, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese es yo no eliminaría ninguna de estas medidas, ¿no, Mónica? Me parecen bien, casi todas, pero no sé si... Sí, yo empezaría por el final, efectivamente, yo no eliminaría ninguna de estas medidas, y también es verdad, me parecen bien casi todas, pero en el conjunto uno se queda con la impresión de, bueno, ¿y qué? Y con esto, que también se podía haber hecho antes y se puede hacer después, primero, aseguramos la salida de la crisis, como decía Emilio, pero incluso aunque queramos ir más allá, aunque lo que digamos es, bueno, vamos a empezar a preparar el terreno para cambiar el patrón productivo de la economía española, para diversificarlo, una vez que hayamos salido de la crisis. Pues aunque quisiéramos ir más allá, a la vista de todo esto, ¿se cambia algo aquí? A mí me parece que no, aun siendo todas ellas con una de las medidas. Bien, vamos por un poco de orden. Tú nos señalabas los tres grandes ejes y me parece que nos preguntabas por el primero. Y los tres grandes ejes eran mejorar el entorno económico, el segundo eje era aumentar la competitividad y el tercer eje, igual que los dos anteriores, asegurar la sostenibilidad medioambiental. Bueno, muy bien. Y nos preguntabas por el primero. Y en el primero, pues hay como dos grandes apartados, me parece, creo recordar, ¿no? Uno es el tema de la supervisión y de la reestructuración del sistema financiero español, fortalecimiento del sistema financiero español. Otro es la austeridad de las administraciones públicas. Ambos están bien, pero ¿qué se dice en cada uno de ellos? En cuanto a la reestructuración del sistema financiero español y asegurar su solidez, pues aquí me parece que no se dice nada. Se pone un énfasis excesivo, a mi juicio, en el tema de las retribuciones de los ejecutivos. Y entonces la necesidad de que todas las empresas cotizadas en bolsa, en la Junta General, separen esto y se vote separadamente. Bueno, muy bien, que se vote, ¿no? Pero ¿esto qué tiene que ver con el sistema?